¿cuánta vida cabía en la cáscara vacía de una mañana? Alba se lo preguntaba cada vez que el sol, puntual e indiferente, se colaba por las rendijas de la persiana de su dormitorio en Miramar del Sol. El mismo sol que años atrás con Antonio era una promesa de paseos por la orilla y risas compartidas, ahora solo parecía subrayar el silencio y los contornos desvaídos de su existencia. A sus 68 años, la vida se había encogido hasta caber en los límites de su pequeña casa blanca, antaño alegre con geranios rebosantes y ahora con macetas donde la tierra seca añoraba el agua tanto como ella la compañía. Su cocina, otrora el corazón bullicioso del hogar, olía a café recalentado y a la ausencia de las tostadas con aceite que Antonio preparaba con parsimonia. Alba se movía con la lentitud de quien no tiene prisa por llegar a ningún sitio. Su reflejo en la cafetera italiana, abollada por el uso, le devolvía la imagen de una mujer de cabello cano, recogido sin esmero en una coleta lacia que escapaba en mechones rebeldes. Vestía una bata de algodón descolorida, funcional, que ocultaba una figura que alguna vez tuvo curvas orgullosas. Sus ojos, grandes y antes vivaces, estaban ahora velados por una tristeza crónica, enmarcados por ojeras que hablaban de noches en vela. Otra más, pensaba, mientras el café comenzaba a borbotear, llenando el aire con un aroma que ya no le traía consuelo, sino la confirmación de otra jornada idéntica a la anterior. El paseo hasta el mercado era su única concesión al mundo exterior. Miramar del Sol, con sus casas encaladas festoneadas de bugambillas fucsias y el aroma salino que llegaba desde la playa cercana, seguía siendo un pueblo vibrante. Las vecinas charlaban animadamente en las puertas, los niños correteaban por la plaza de la iglesia y el aire se llenaba con el pregón del vendedor de pescado. Alba lo observaba todo desde una distancia autoimpuesta, como si viera una película en la que ella ya no era protagonista, ni siquiera secundaria. Compraba lo justo, intercambiando las palabras imprescindibles, y regresaba a la penumbra de su hogar, que se sentía más refugio que cárcel, pero cárcel al fin y al cabo. El sol radiante de Andalucía parecía burlarse de su ánimo sombrío. Una tarde, mientras ordenaba un viejo baúl que Antonio había insistido en conservar, sus dedos tropezaron con un álbum de fotos. En la primera página, una imagen casi sepia. Ella y Antonio, veinteañeros, en la feria de Málaga, riendo a carcajadas con los ojos brillantes de sueños y complicidad. Él la abrazaba por la cintura y ella llevaba un vestido de lunares que recordaba haber cosido con ilusión. La punzada en el pecho fue tan intensa que le cortó la respiración. ¿Dónde había quedado esa mujer? ¿En qué recodo del camino se había extraviado su alegría? Cerró el álbum con brusquedad, como si quemara. Pero la imagen persistió, un pequeño aguijón en la monotonía de sus días, un susurro de insatisfacción que comenzaba a horadar su apatía. Fue Carmen quien, como un torbellino bien intencionado, irrumpió en su letargo unos días después. Amiga desde la infancia, Carmen era su antítesis, extrovertida, enérgica, siempre con un plan o una ocurrencia. «Alba, hija, no puedes seguir así», le dijo sin preámbulos, sentándose en la desvencijada mecedora del porche. «Pareces un alma en pena. Antonio no querría verte así». Alba se encogió de hombros. Las palabras de consuelo, por muy ciertas que fueran, resbalaban sobre su coraza. «Estoy bien, Carmen. Solo cansada». «Cansada de no hacer nada, querrás decir», replicó Carmen, aunque su tono se suavizó al ver la mirada perdida de su amiga. «Escucha, en el centro social han empezado un taller de pintura, los martes y jueves por la mañana. Te he apuntado». Alba la miró, incrédula. «¿Pintura? ¿Yo? Pero si no he cogido un pincel en mi vida...» «Pues nunca es tarde. Anda, anímate. Un poco de color te vendrá bien y conocerás gente. Mañana es el primer día. Paso a recogerte a las 10. Puso 1000 excusas, que no tenía ganas, que no sabría qué hacer, que haría el ridículo. Carmen, con la paciencia que solo la amistad verdadera otorga, las rebatió una por una, con una mezcla de cariño y firmeza. Al final, Alba, más por agotamiento que por convicción, accedió con un suspiro resignado. Quizás, solo quizás, Carmen tenía razón. Un poco de color no podía hacerle más daño del que ya sentía. Al día siguiente, Alba se vistió con una desgana palpable. Eligió una blusa oscura y una falda anodina. Carmen llegó puntual, radiante, con un vestido estampado. El centro social, un edificio luminoso cerca del paseo marítimo, bullía de actividad. En el aula destinada al taller, una docena de personas, la mayoría mujeres de su edad, se arremolinaban alrededor de una mesa con pinturas y lienzos.
Alba se sintió inmediatamente fuera de lugar, un pájaro gris en una bandada de colores. La profesora, una mujer joven y sonriente llamada Clara, les dio la bienvenida y les explicó los rudimentos básicos. Alba escuchaba a medias, más pendiente de sus propias inseguridades. Se sentó en un rincón, cohibida, observando a los demás. Había una mujer que parloteaba sin cesar, otra que parecía muy concentrada, y un hombre sentado algo apartado, que manejaba los pinceles con una sorprendente delicadeza. Era Mateo. Viudo también, según le había contado Carmen de camino. Tenía el pelo plateado, bien peinado, y una mirada serena que transmitía calma. Cuando llegó el momento de empezar, Alba se quedó paralizada ante el lienzo en blanco. ¿Qué podía pintar ella, que solo veía grises en su alma? Clara se acercó con amabilidad. No te presiones, Alba. Solo juega con los colores. Pinta lo que sientas. Lo que sentía era un nudo en la garganta. Tomó un pincel con torpeza y lo mojó en un azul oscuro, casi negro. Trazó una línea incierta. Para su sorpresa, Mateo levantó la vista de su propio cuadro, un paisaje marino incipiente, y le dedicó una leve sonrisa, casi imperceptible, como si entendiera su bloqueo. Fue un gesto mínimo, pero Alba sintió un diminuto alivio. Las 2 horas se le hicieron eternas y a la vez extrañamente cortas. No pintó nada reconocible, solo manchas de colores sombríos, pero al menos había salido de casa, había roto la inercia. Para la siguiente clase, sin pensarlo demasiado, eligió una blusa un poco menos apagada y se peinó con algo más de esmero. Un cambio casi invisible para el mundo, pero significativo para ella. Durante las semanas siguientes, Alba continuó asistiendo al taller con una mezcla de resignación y una incipiente curiosidad. Sus cuadros seguían siendo abstractos y melancólicos, pero un día, casi sin querer, mezcló un amarillo brillante con un toque de naranja y pintó un pequeño sol en una esquina de su lienzo. Clara lo elogió. Ese sol ilumina todo el cuadro, Alba. Es precioso. Mateo, que estaba cerca, sintió. Tiene mucha fuerza ese color. Alba sintió un rubor inesperado, un cumplido. Hacía tanto que no recibía uno. Una noche, mientras ordenaba los viejos discos de vinilo de Antonio, encontró uno de coplas que solían escuchar juntos en sus primeros años de casados. Lo puso en el tocadiscos, que milagrosamente aún funcionaba. La voz de Marifé de Triana llenó la sala y con ella un torrente de recuerdos agridulces. Se acordó de Antonio, de sus manos grandes y cálidas, de su risa franca. Las lágrimas acudieron a sus ojos, pero esta vez no eran solo de tristeza, sino también de una profunda nostalgia, casi dulce. Se levantó y, torpemente al principio, luego con más soltura, se puso a bailar sola en el salón, como hacía de joven. Se sintió ridícula y al mismo tiempo extrañamente liberada. Y si aún quedaba algo de aquella muchacha alegre bajo las capas de duelo y apatía, la idea la asustó y la atrajo a partes iguales. Era como asomarse a un precipicio después de mucho tiempo caminando por un sendero llano y monótono. Carmen, con su infalible instinto, notó el cambio. Estás diferente, Alba. Tienes otro brillo en los ojos. Alba intentó restarle importancia, pero sabía que su amiga tenía razón. El taller de pintura, los pequeños gestos de cuidado personal que había empezado a incorporar casi sin darse cuenta, abrir las ventanas de par en par cada mañana, comprar flores frescas para el jarrón del salón, elegir ropa con un poco más de color, estaban surtiendo un efecto sutil pero profundo. Un día, al salir del taller, se encontró con Mateo en el mercado. Él compraba fruta con la misma parsimonia con la que pintaba. «Alba, qué sorpresa», dijo él con su habitual cortesía. «¿Qué tal la inspiración hoy?» «Bueno, ahí vamos», respondió ella, sintiéndose un poco menos torpe al hablar con él fuera del entorno del taller. «Parece que hoy los azules me han salido menos tristes». Mateo sonrió. Era una sonrisa amable que le achinaba los ojos y revelaba unas simpáticas arrugas alrededor. «Me alegro. A veces solo hay que dejar que la luz entre un poco, ¿verdad?» Caminaron juntos un trecho, hablando de cosas triviales, el tiempo, los precios del mercado, alguna anécdota del pueblo. Alba descubrió que Mateo era un buen conversador, culto, sin ser pedante y con un sentido del humor reposado. Hablaron de sus cónyuges fallecidos, no con la crudeza del dolor reciente, sino con la serenidad del recuerdo agradecido. Fue una conversación sencilla, pero para Alba significó mucho. Hacía años que no se sentía tan cómoda hablando con un hombre que no fuera Antonio. Empezó a cuidar más su casa. Limpiaba el polvo acumulado no como una obligación, sino como un acto de cariño hacia el espacio que la había cobijado.
Volvió a regar los geranios del porche y pronto empezaron a brotar nuevas hojas y capullos tímidos. Se compró una radio nueva y ponía música mientras hacía las tareas, tarareando viejas canciones. Los paseos por el paseo marítimo se hicieron más largos. Ya no solo iba y venía con la cabeza gacha, sino que se detenía a contemplar el mar, ese gigante azul que siempre había estado ahí, testigo mudo de tantas vidas en Miramar del Sol. El olor a salitre y el rumor constante de las olas empezaron a tener un efecto calmante en ella. A veces se sentaba en un banco y simplemente observaba los barcos de pesca regresando al puerto, las gaviotas planeando, las parejas de ancianos que caminaban cogidos de la mano. En el taller de pintura sus cuadros comenzaron a llenarse de colores más vivos. Un día Clara les propuso una salida. Irían a pintar al aire libre a un mirador cercano desde donde se veía toda la costa. Alba, que meses atrás habría buscado cualquier excusa para no ir, sintió una punzada de ilusión. El día de la excursión fue espléndido. El sol de la mañana bañaba el paisaje con una luz dorada. Pintaron, charlaron, compartieron un almuerzo sencillo. Alba se sintió parte de algo, conectada con los demás y con la belleza del entorno. Rió con ganas ante una ocurrencia de Carmen y compartió una mirada cómplice con Mateo, mientras ambos intentaban capturar los tonos cambiantes del mar. Su relación con Mateo se iba afianzando en una amistad serena y cálida. A veces, después del taller, tomaban un café en la terraza de un bar en la plaza, hablando de libros, de música, de los pequeños acontecimientos del pueblo. No había pretensiones ni expectativas, solo el placer de la compañía mutua, de dos almas que habían conocido la pérdida y que ahora tímidamente se abrían de nuevo a la vida. Una tarde, mientras ordenaba su armario, encontró un vestido de flores que no se ponía desde hacía una eternidad, de cuando Antonio aún vivía y salían a cenar en las noches de verano. Se lo probó. Le quedaba un poco holgado, pero el estampado alegre le sentó sorprendentemente bien. Se miró al espejo y por primera vez en mucho tiempo no vio a una viuda triste, sino a una mujer. Una mujer con arrugas, sí, con el pelo cano, pero con una chispa de vida que pugnaba por salir. Decidió arreglar el pequeño jardín trasero que había dejado abandonado. Arrancó las malas hierbas, removió la tierra, plantó nuevas flores, claveles, bugambillas, un pequeño limonero. El trabajo físico la cansaba, pero era un cansancio satisfactorio. Ver cómo las plantas respondían a sus cuidados, cómo crecían y florecían, se convirtió en una metáfora de su propio renacer. Se acercaba la verbena de San Juan, la fiesta grande de Miramar del Sol. La plaza se llenaría de luces, música y gente bailando hasta el amanecer. Años atrás, Alba y Antonio nunca se la perdían. La idea de asistir sola le producía una mezcla de nostalgia y aprensión. «Tienes que venir, Alba», le insistió Carmen. «Será divertido. Además, expondrán algunos cuadros del taller en una carpa. El tuyo del sol seguro que lo ponen». Mateo también la animó. «Será una noche agradable, y me gustaría mucho ver ese cuadro tuyo expuesto». La noche de la verbena, Alba se pasó horas delante del espejo. Se probó varios vestidos. Finalmente eligió aquel de flores que había rescatado del armario. Se peinó con esmero, dejando que sus canas plateadas enmarcaran su rostro con suavidad. Se atrevió con un poco de colorete y un labial de un tono coral suave que había comprado impulsivamente unos días antes. Se perfumó con una vieja colonia de lavanda que le traía buenos recuerdos. Estaba nerviosa, como una adolescente antes de su primera cita, pero también sentía una expectación que le hacía cosquillas en el estómago. Cuando llegó a la plaza con Carmen, el ambiente era festivo y bullicioso. Las guirnaldas de luces de colores iluminaban las caras sonrientes de la gente. La orquesta tocaba un paso doble animado. Al principio Alba se sintió un poco abrumada, pero Carmen la tomó del brazo y la guió hacia la carpa donde estaban expuestos los cuadros. Y allí estaba, en un lugar destacado, su pequeño sol amarillo y naranja, irradiando una alegría inesperada. Mateo estaba a su lado, sonriendo. «Es aún más bonito aquí, con las luces», le dijo. Alba sintió que se le encogía el corazón de una emoción nueva, una mezcla de orgullo y gratitud. La música cambió a un ritmo más suave. Mateo, con una naturalidad que la desarmó, le tendió la mano. «¿Me concede este baile, Alba?» Ella dudó un instante. Hacía tanto que no bailaba con nadie que no fuera Antonio, pero la mano de Mateo era firme y amable, y su mirada respetuosa. Asintió, y él la guió hacia el centro de la improvisada pista de baile.
Bailaron en silencio al principio, un poco torpes, pero pronto encontraron el ritmo. Alba se dejó llevar por la música, por la calidez de la noche, por la sensación de estar viva, rodeada de gente, compartiendo un momento sencillo y hermoso. Carmen los miraba desde un lado, con una sonrisa de oreja a oreja. Mientras giraban lentamente, Alba vio su reflejo en el cristal de una ventana de la casa consistorial, adornada con luces. Se detuvo un instante, sorprendida. La mujer que le devolvía la mirada no era la sombra gris y encogida de hacía apenas unos meses. Era una mujer mayor, sí, con las huellas del tiempo en su rostro, pero sus ojos brillaban con una luz especial, una serenidad luminosa, y una sonrisa genuina curvaba sus labios. Era como si el pequeño sol de su cuadro se hubiera instalado dentro de ella. En ese instante sintió una oleada de autoaceptación y una alegría profunda, pura. Estaba viva, estaba conectada, y eso era maravilloso. Bailó con Mateo, rió con Carmen, charló animadamente con vecinos a los que antes apenas saludaba. Probó los buñuelos de la verbena y sintió su dulzor como nunca. La noche se llenó de pequeños momentos preciosos que Alba atesoró en su corazón. Las semanas y los meses que siguieron a la verbena de San Juan consolidaron la transformación de Alba. Ya no era la mujer recluida y apática. Había establecido una nueva rutina, más activa y social. Seguía asistiendo al taller de pintura, donde sus cuadros se volvían cada vez más coloridos y expresivos. Los paseos con Mateo por la orilla del mar se hicieron una costumbre entrañable. A veces hablaban durante horas, otras simplemente caminaban en un silencio cómplice, disfrutando de la brisa y el paisaje. Su jardín trasero era ahora un pequeño oasis de verdor y flores, donde pasaba muchas tardes leyendo o simplemente contemplando el vuelo de las mariposas. Un día, mientras tomaba un café en su porche, ahora adornado con geranios rebosantes de vida, sacó un viejo mapa de Andalucía que Antonio había guardado. Con el dedo trazó una ruta hasta Granada. Siempre había soñado con visitar la Alhambra, pero la vida, con sus prisas y sus postergaciones, nunca se lo había permitido. Ahora, una nueva idea comenzaba a tomar forma en su mente. ¿Por qué no? Miró hacia el mar, que brillaba bajo el sol del mediodía. Se sentía serena, en paz consigo misma. Las arrugas seguían ahí, su pelo era completamente blanco, pero su rostro irradiaba una luz que no provenía de la ausencia de imperfecciones, sino de una alegría interior reencontrada, de una dignidad conquistada. No era un final de cuento de hadas, no había rejuvenecido por arte de magia, pero había aprendido a vivir su vejez con plenitud, a encontrar la belleza en los pequeños detalles y la calidez en las conexiones humanas. La última imagen que un vecino curioso podría haber captado de Alba sería la de ella caminando por el paseo marítimo al atardecer, quizás del brazo de Mateo, ambos riendo suavemente, con el sol de Miramar del Sol tiñendo el cielo de tonos anaranjados y dorados, reflejando el resplandor sereno que ahora emanaba de su interior. El renacer de Alba no había sido un milagro, sino la prueba de que, incluso cuando la vida parece haberse detenido, siempre es posible encontrar un nuevo amanecer.